Revisan, ¿sí? Mientras estamos con 12 participantes. A ver, acá tenemos un escrito. Sí, escuchamos, perfecto, gracias. Ya, en la clase anterior hablamos sobre la regencia forestal y vimos cómo esto está vinculado o relacionado con lo que era la simplificación administrativa y también con lo que, con relación a la calidad regulatoria y cómo más o menos se ha estado esto desarrollando. Y todo nació pues a través de la OCDE, ¿sí? Y cómo es que estamos viendo los cambios sustantivos como también la simplificación formal que debe darse a todos los procedimientos en general. Y hemos visto cómo esto ha repercutido, cómo debería repercutir, ¿no? Respecto a la regencia forestal y de fauna silvestre. Para tal efecto hemos visto qué elementos deberían mantenerse o eliminarse, por ejemplo, ¿no? Dentro de esa legislación. Y es que esto es sumamente relevante porque la regencia, de la forma como ha sido considerada en nuestra legislación, tiene una finalidad esencial y es básicamente contribuir en el resguardo del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Entonces, vimos qué requisitos se están manteniendo, cuáles no, y concluimos en este cuadrito, ¿no? Donde observamos de que la regencia tiene tanto derechos como obligaciones que van a permitir el aprovechamiento sostenible del patrimonio. Vimos cuáles podrían ser las razones por las cuales se puede prohibir otorgar este tipo de derechos, las categorías que existen, las menciones que también se desarrollan dentro de los lineamientos para el otorgamiento de regencia y las probables causas que podrían generar un procedimiento sancionador, ¿no? Sí, ya, esta es la última parte. Este, yo quería hacerles una consulta, porque el día sábado estaba muy interesante el debate que estábamos viendo sobre los requisitos que se debe cumplir para poder ser regentes, ¿no? La primera pregunta es, ¿los colegios de ingenieros tendrán alguna relación, por ejemplo, con relación a las actividades que hace la administración pública? ¿Ustedes qué opinan? ¿Habrá o no habrá alguna relación? ¿Tendrá alguna vinculación con lo que la administración desarrolla dentro de su actividad propia? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, muchachos? A ver, para ponerlos un poco más activos, ¿no? Los participantes. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Claro, claro. La pregunta sería, los colegios profesionales en su generalidad, ¿tendrán alguna vinculación con las funciones que realiza el Estado? ¿Estaría vinculado con las facultades que tienen las entidades en general y específicamente con la ley del procedimiento administrativo general? ¿Tendrá algún grado de vinculación o no? Así al azar. A ver, ¿quién se anima? A ver, Marta, antes que te vayas, Marta, ¿crees que los colegios profesionales tendrán algún grado de vinculación con las funciones que realiza la administración? Porque eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? ¿Hay o no hay vinculación? ¿Por qué se requiere que exista un profesional llamado regente que apoye en la adecuada gestión del patrimonio forestal o de fauna silvestre? Merinia, Luis, Indris, Eleazar, Stephanie, Vivian, Giovanna, Daniel, ¿creen que Y los colegios... Sí, 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 los ¿Podría repetir, escucho. por favor? Sí, sí, lo que yo preguntaba es si es que los colegios profesionales tienen algún grado de vinculación con las potestades que realiza la administración. ¿Ustedes creen que tenga algún grado de relación, injerencia? ¿Ustedes creen yo que creo, Ajá, sí, Paula, te escucho. yo creo que injerencia no,
O sea, Ujú. no directas sobre las decisiones de la autoridad administrativa porque son autónomas, pero sí participan y he visto que participan en mesas de trabajo o en algunos momentos son consultados. Y Ya. bueno, posterior a emitido el acto, ellos también pueden manejar pronunciamientos sobre la precisión o no del acto administrativo que se emite. Ah, ya. Entonces, sobre esa línea, ¿tú crees que realizan algún tipo de función administrativa? Es que no son entidades del Estado como para realizar funciones administrativas per se. Yo Perfecto, creo que es ajá. una especie de control privado, podemos llamarlo, que realizan sobre la función administrativa pública. Ujú, ujú, ujú. Perfecto, perfecto, Luis. Excelente, me gusta esa respuesta. ¿Alguien tiene alguna posición en contra o comparte la posición de Luis? A ver, Daniel, Eliazar, Indris, Merinia, Roder, Samir, Stephanie, Vivian, Giovanna. ¿Quién apoya la moción de Luis? Que es muy buena. En realidad, sí, su sustento es muy, muy relevante. En realidad, los colegios profesionales, pues no tienen esa característica de entidad pública, ¿no? Y entiendo que el sustento que nos da nuestro compañero Luis es por esto de acá, porque en el artículo primero del tubo bueno, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Te dice cuáles son o qué entidades realizan función pública. Pero acá tiene un juego de palabras bien interesante. Dice en el artículo primero, ¿no? Artículo primero dice, la presente ley será de aplicación para todas las entidades de la administración pública. O sea, ya no cerró para las entidades de la administración pública. Ya, para los fines de la presente ley se entenderán por entidad o entidades de la administración pública y ahí hace una relación expresa de quiénes son, ¿no? Comienza con el Poder Ejecutivo, que incluye a los ministerios y organismos públicos, luego está el Poder Legislativo, luego está el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes le confieren autonomía. Este es un tema interesante, ¿no? Número 6. Luego tenemos el número 7, dice, las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de la potestad administrativa y que por tanto se consideran sujetas a normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso por la ley, ¿no? Luego en el octavo dice, las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o que ejercen función administrativa en virtud de una concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normativa de la materia. En relación a estos dos últimos, el numeral 7 y el numeral 8, es sumamente relevante porque habla de un elemento muy importante que ejerce el Estado y es la potestad. Si nosotros recordamos desde que empezamos a hablar sobre títulos habilitantes, yo inicié con el tema de las potestades o las formas de manifestación del Estado. En esa exposición les indicaba, ¿no? Las formas en las que se puede manifestar el Estado es a través de un poder policía, un poder de fomento, un poder de servicio público, que es por las formas más comunes y más aceptadas en las cuales la administración se presenta. Pero ahora, este, este poder potestativo no solamente pues se da, no es algo que se da solamente como en un esquema del derecho sustantivo, ¿no? Que nace de una relación contractual, que yo concuerdo hacer algo. No, no, sino que tiene básicamente un sustento normativo. Por eso nace una potestad, nace de un sustento normativo. Y el enfoque que le da al menos el artículo 7 es que tiene que estar sustanciada en norma. ¿Recuerdan ustedes que el día sábado hablamos de la simplificación administrativa, verdad? Y yo les comentaba que había un caso muy interesante respecto a los colegios profesionales en los cuales
Es más, el Indecopi a través del análisis de calidad, no, a través de la evaluación de barreras burocráticas determinó que incluso ciertos colegios profesionales estaban incumpliendo con las normas de simplificación administrativa. Y la pregunta, bueno, en ese momento no fue muy fuerte, pero sí les decía, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que se haga ese tipo de análisis. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase, les dije. Entonces yo les pregunto, si los colegios profesionales están bajo un régimen privado, ¿por qué Indecopi hace un análisis de barreras burocráticas? ¿Por qué? Si no está dentro de un régimen público, no es una entidad que marca aquí la ley del procedimiento administrativo general. ¿Saben por qué? Porque los colegios profesionales ejercen un nivel de potestad, ¿sí? Y eso ya lo ha determinado Indecopi y ha sido confirmado a nivel de tribunal. Y eso es lo que les he traído para el día de hoy. Esta es la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección a la Propiedad Intelectual Indecopi. Y aquí se confirma, ojo, es una resolución del 2019, ¿ah? Recuerden que nosotros empezamos a hablar sobre el tema de la simplificación administrativa desde el 2016 y la calidad regulatoria que empezó a entrar en 2013, 14, 16, 18, 18, 19, incluso ya los organismos reguladores estaban tomando el tema de la calidad regulatoria. Entonces, esta resolución Indecopi se emite en el marco ya de ese proceso. ¿Y qué es lo que hace? Miren, en esta resolución se confirman las barreras burocráticas que establece un colegio, específicamente el Colegio de Abogados de la Libertad. ¿Y qué declara? Bueno, ¿y qué confirma? Confirma que se declaró como barreras burocráticas ilegales lo siguiente: el requisito de presentar copia fedateada del título de abogado, el requisito de presentar una constancia de inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos expedido por la SUNED, el requisito que consiste en presentar constancia de autenticación de firma del Registro Nacional de Grados y Títulos, el requisito que consiste en presentar copia simple de documento nacional de identidad. ¿Recuerdan hasta aquí cuando estábamos viendo el decreto legislativo 1246, que era sobre simplificación administrativa? Ya habíamos observado que habían ciertos documentos que no eran pertinentes o no eran, o que no se deberían presentar, ¿no? Y esto también nacía a razón de la interoperatividad. Y estos cuatro documentos primigenios están relacionados a eso. Luego, otro documento que se consideró como barrera burocrática fue el requisito que consiste en presentar copia y original del recibo de pago del derecho a incorporación expedido por la tesorería del colegio. Otro, el requisito consistente en presentar copia certificada de las partes pertinentes que acreditan la sustentación y aprobación de la tesis o de los informes sobre los expedientes sustentados en el examen de capacidad profesional. Hay una pregunta. Ah, ya, no sé. Eh, no vemos, no vemos. Ah, ya, ya. Se observa la presentación, se observa la resolución. No, 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 no. tercera diapositiva que trabajamos la clase antepasada sobre el regente, Uy, derechos uy, y obligaciones. qué bueno a ver, algo pasa entonces aquí. Pantalla, compartir. ¿Ahora sí se ve? Sí, Ah, ya, Sí qué se bueno, observa, gracias. Doc. Gracias. Entonces voy a recapitular. En esta resolución del Tribunal de Indecopi ya se hace una valoración sobre los requisitos que se presentan y que les declaran barreras burocráticas y están referidos al Colegio de Abogados de la Libertad, como les comenté. Entonces, como pueden ver, confirman barreras burocráticas de un colegio. Bueno, en este caso, el Colegio de Abogados de la Libertad. ¿Por qué? ¿Por qué evalúan esos requisitos a un colegio y, entre comillas, entendemos que no estaría dentro del alcance de las entidades que regulan la ley del procedimiento administrativo general? Y se supone que esta es una actividad privada. Vamos a ver más adelante que esto se sustancia en relación a la manifestación de policía
que hemos conversado desde un inicio, ¿sí? Es por eso que Indecopi se dio la libertad de declarar varios elementos irregulares y que no permitían ejercer una probable actividad económica por alguien que quiere ser profesional o por alguien que es profesional. Y como les comentaba, están los requisitos de copia pirateada del título, la constancia de inscripción de la SUNEDU, la constancia de autenticación en el registro firmada en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, el registro mire, requisito consiste en presentar la copia simple del documento nacional de identidad. Entonces hay elementos que ya estaban regulados desde 2016, que están jalando, ¿no? Luego está el recibo de pago de la tesorería, el recibo que pagaste en la tesorería del mismo colegio, que se supone obran dentro de la misma entidad. El requisito de copia certificada de las partes pertinentes que acrediten la sustentación o aprobación de la tesis o los informes sobre los expedientes sustentados. Este, el documento que acredita la modalidad de la titulación. Luego, la exigencia de seguir cursos, ¿ah? Cursos en ética y deontología que siguen los abogados y que vamos a ver estos se sustancian, que no tienen un marco normativo. O sea, no tienen ese marco regulador para que se siga todo esto, pero que se exigía. Y finalmente, el más bochornoso y que al menos acá en Lima se dio es el pago. El pago para la incorporación al colegio, ¿no? En ese caso, en Lambayeque es de 1.545 soles. Si no me equivoco, acá en Lima había dos modalidades, o solo o en grupo, pues no. Si no me equivoco, el sueldo estaba entre 4.000 y 5.000 soles, y el que estaba en grupo era como 1.500 o 2.000. Entonces, sobre esos aspectos, el Indecopi se pronunció, ¿sí? Y estas resoluciones son relevantes porque ponen en tela de juicio, pues en realidad, ¿qué función tienen los colegios profesionales? Ya vamos a ir a qué es lo relevante aquí abajo. Y es que en realidad los colegios profesionales sí cumplen una función, ejercen una manifestación, y es la manifestación de policía. Acá está. Y ya, esto es lo que hablamos del artículo primero de la ley, ¿no? Aquellos que ejercen alguna función administrativa, que son las potestades que se van a dar o que van a ejercer las entidades. Acá está, miren. Bueno, aquí hace un extracto de lo que comentamos respecto a las potestades que tiene la administración y las demás entidades que forman parte del Estado, ¿no? Y en atención a ello, es que dice que hay algunas entidades que son, que si bien es cierto, tienen un régimen privado, ejercen función pública. Eso está por aquí, ya cuando es el análisis de fondo. Aquí está, naturaleza y función de los colegios profesionales. Sustenta su decisión primero en el artículo 20 de la Constitución, indicando que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personalidad de derecho público, ¿sí? Entonces sí tienen algo de relación o tienen relación con las actividades públicas que realiza el Estado. ¿Qué dice? Sacan también comentarios del Tribunal Constitucional, comentarios del Ministerio de Justicia y de otros doctrinarios, ¿no? Con relación al tribunal, te dice, la constitucionalización de los colegios profesionales se justifica en incorporar una garantía frente a la sociedad de que los profesionales actúan correctamente en su ejercicio profesional, ¿sí? Entonces, el colegio garantiza que el profesional que está siendo incorporado cumple con unos estándares de calidad, ¿no? Pues en este último extremo, las actuaciones profesionales afectan directamente a los propios ciudadanos que recaban los servicios de los profesionales, comprometiendo valores fundamentales como la vida, la salud, la integridad física, la seguridad, la libertad y, ¿por qué no también dentro de ellos los recursos del patrimonio forestal y de fauna silvestre, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de los colegios. Se encargan de garantizar el correcto desenvolvimiento de los profesionales que se van a incorporar
al colegio, ¿no? Eh, Acá sí se hace una evaluación de cuál es el marco regulador de los colegios profesionales y ahí incluso señala, ¿no? Que el Colegio de Abogados de Lima, como también cualquier otro colegio, tiene este marco legal, ¿no? Y luego es una evaluación del estatuto del Colegio de Abogados de la Libertad. Y al igual que en todo, no sé si en todos, pero sí en la mayoría, precisas, ¿no? Que los colegios son instituciones autónomas con personalidad de derecho público interno. Y es sobre ellos que jala, ¿no? ¿En qué momento se ejerce la función pública? Y en esta resolución de Indecopi, pues señala, ¿no? El marco legal propio de los colegios, el decreto legislativo respecto al ejercicio, de las profesiones, la ley orgánica del Poder Judicial, para que al final concluya que este ejercicio público se va a desarrollar frente a fueros judiciales, ¿sí? Entonces, en ese marco es que va a haber esa esencia del control o garantía por parte del colegio, de los colegios profesionales. Incluso toma ya casos que se habían recopilado en el Poder Judicial. Por ejemplo, acá coge sobre el Colegio de Arquitectos del Perú y expone la decisión que ya se había dado anteriormente sobre el Colegio de Arquitectos del Perú, que también concluyen que es una entidad que tiene personalidad de derecho público y además de que cuenta con autonomía, pero además, que es esta la parte interesante, dice, con la constitucionalidad de los colegios profesionales se entiende que no deben vulnerar derechos fundamentales, siendo este el parámetro sobre el cual deben establecer su autonomía, por lo que se convierten en entes vigilantes del desarrollo profesional, siendo competentes para regular los presupuestos de admisión de aquellos profesionales que soliciten su colegiatura. Son entidades que han sido creadas con la finalidad de tutelar intereses públicos. Entonces, los colegios profesionales van a estar sujetos a todos los principios que se regulan, por ejemplo, en la ley del procedimiento administrativo general, en lo que le corresponde, ¿no? En lo que le compete. Aquí hace una clara referencia al principio de legalidad respecto a este caso relacionado al Colegio de Arquitectos del Perú, ¿no? Y que toma como referencia para poder sustanciar que todos los colegios profesionales tienen esa misma finalidad. Aquí miren, dice, en el fundamento décimo, las entidades, colegios profesionales que ejercen función administrativa deben estar sujetos al principio de legalidad. En tanto que dichas entidades ejercen función administrativa, las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos establecidas en la Ley 27.4444 también les son aplicables a los colegios profesionales cuando éstas ejercen función administrativa, más aún cuando esta ley las incluye dentro del concepto de entidad de la administración pública. ¿Ves? Y como les comentaba, pero ¿cuál es esa manifestación que se realiza a través de los colegios profesionales? Claro, aquí expone, en el caso de los abogados, que es el patrocinio que se realiza en sedes judiciales, que obviamente bajo su marco legal devienen en algo obligatorio. Y esto es lo esencial. Sobre el particular, es pertinente recordar que, en cuanto a la función administrativa, las entidades de la administración pública realizan múltiples actividades con características propias y finalidades diversas, entre las que se encuentran la actividad de policía. Es decir, en ejercicio de esta actividad, las entidades tienen la posibilidad de limitar de manera obligatoria el disfrute de derechos reconocidos a los particulares en la Constitución a fin de alinearlos a qué? Al interés general y exigir el respeto de dichas restricciones. Tomando este ejemplo, yo les pregunto a ustedes, entonces, ¿los colegios profesionales sí tienen alguna función de garantía frente a las actividades que realizan sus profesionales? ¿Qué opinan?
¿Qué opinan, muchachos? ¿O de repente queda alguna duda de que los colegios profesionales están exentos de cumplir las normas de la ley del procedimiento? Y para mí esto es sumamente importante que quede claro, porque más allá de que el colegio profesional te registre, te habilite para poder trabajar, se supone que el colegio va a garantizar que un profesional cumpla con los estándares de calidad para el ejercicio de sus funciones. Y esto, ¿por qué es relevante? Porque cuando vimos los lineamientos para el otorgamiento de regencia, observamos que uno de los requisitos es que esté colegiado y habilitado. Y yo les pregunto, ¿realmente el colegio cumple esa función de ser garantista de que sus profesionales estén al margen de los estándares adecuados para poder hacer un adecuado aprovechamiento, por ejemplo, del patrimonio forestal y de la fauna silvestre? ¿Ustedes qué opinan? Independientemente de la rama, ¿no? ¿Ustedes creen que está dentro de ese alcance? Ahora es cierto que sí se respeta la autonomía y todo lo demás, pero el hecho de registrarlos y ponerlos sí está dentro del marco de la manifestación de control que debe tener, ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opina Daniel, Elaine, Eleazar, Freddy, Indris, Jorge, Luis, Merinia, Roder, Samir, Stephanie, Vivian, Giovanna? ¿Qué les parece este desarrollo? Y ahora, esto también es interesante porque si lo ponemos en la práctica, yo me preguntaría, ¿realmente los colegios están cumpliendo esa función garantista para con sus profesionales? Si nos ponemos en un marco mucho más... A ver, yo me acuerdo quiénes eran ingenieros. Eleazar, tú eres ingeniero, ¿verdad? Eleazar, o de repente Laine, o Daniel, ¿alguien está presente? Que de repente me puede explicar cómo hicieron ese control de su colegiatura. O de repente Marta, que Marta se fue. Ya. Bueno, entonces yo quería que eso primero quede nosotros para poder evaluar hasta qué punto se cumple esa función garantista por parte de los colegios profesionales. Y ahora lo que yo quería trabajar con ustedes era un trabajo grupal. Voy a dejar de compartir, ¿sí? En este momento, 1, 2, 3, no somos menos, 2, 3, 9, 10, 11. En este momento somos 11 personas. Yo les he traído 3 casos para dividirlos en 3 grupos. Serán 2 de 4 y 1 de 3. César, no sé si me puedes apoyar. La finalidad de este trabajo es que, aquí lo noté. Primero, quiero saber si existe algún tipo de relación entre los títulos habilitantes con la regencia que hemos estado hablando. En estos 3 casos que les he traído, ¿no? ¿Cuáles serían los hechos que ustedes consideran que es sumamente relevante? Y
si ustedes creen que se enfatiza una función pública. ¿Sí? A ver, voy a coordinar con César para que podamos hacer los grupos. Ya. 2 de 4 y Sí, y uno de tres, ¿no? ¿Cuántos? Porque somos tres, entonces, cuatro, cuatro, cinco, ¿no? ya. A ver. Ya, mira, sí, yo voy a subir al chat las tres resoluciones. Ya súbelo de una vez porque si no se agrego los grupos ya no lo ven en el chat, creo. Ya. Por, Sí, sí, no te preocupes. Ahora mismo voy a subirlo en el chat. Yo quiero que revisen esas. Se los pasas de forma, a cualquiera, ¿no? Cualquier grupo que le toque. Son tres resoluciones diferentes que, ¿cómo se llama? Las he buscado con sumo cuidado para que podamos ver de qué manera se están vinculando los títulos habilitantes con este tema de la regencia. Ya va. Mejor ahí. La primera pregunta sería, ¿cómo se relaciona el título habilitante con la regencia? Y dos, eh, se considera no relevante. Pública. Esas tres preguntas para mí son relevantes. ¿Cómo se relaciona el título habilitante con la regencia? ¿Cuáles son los hechos que consideran que son relevantes y creen que se enfatiza alguna finalidad pública con esos procedimientos? Ya están. Ya. Se puede descargar, ¿verdad, César? voy a crear los grupos. Ya les envío también al WhatsApp los. Ya, perfecto. Ya, entonces eso lo revisamos, ¿les parece bien? Son un poco extensas, unos 20 minutos y luego un representante de cada grupo me expone o me indica o nos expone cómo es que ven estos aspectos que les he colocado en el chat. Son tres casitos muy interesantes que van a ver cómo se está dando bueno, tiene cada caso en concreto su razón de ser e incluso cuál es la final en que llegaron, ¿no? Pero son interesantes. Doctor, una consulta. Sí, ¿Hay un grupo de WhatsApp? Merinia, no te podía responder. No sé si eso de repente te puede dar respuestas a eso. Merinia, tú me preguntaste la vez anterior respecto a la emergencia en fauna, Hay un ¿verdad? grupo, les envié un enlace para que puedan, ¿cómo se llama? Integrarse. Ya hace más de una semana. No estamos en el grupo. Bueno, yo no estoy. A ver.
Escríbeme el WhatsApp. Igual no estoy en el grupo. A ver, No me llegó un enlace. escríbeme el WhatsApp para agregarles. Ya sí, acá tenemos un comentario de Luis, dice que tiene que retirarse por temas familiares. ¿Quién? Luis Paul. A ver, un segundo. Le he Ujú. mandado. Acá está. Ah, ya, El 17 de noviembre he mandado. Les voy a mandar el link. Ahí está. perfecto. Ya les envié los. Bueno, los grupos ya están formados. A ver. Son 7:45. A ver, hasta las 8:10, ¿no? Yo creo que es suficiente, me parece, para darle. Y luego ya, cada Sí, casito ponemos y lo conversamos ya con los compañeros. ok. Ya, perfecto. Entonces estamos ahí. Cualquier cosa, me preguntan. Sí, sí. Se pueden ir uniendo ahí. Claro, claro. Vamos a- Daniel, estás con el Elaine y Eleazar. Ingresen. Tienen que unirse. Ebrando está. ¿Ya se unió? No, todavía no se une. Sí, Evandro dice, doctor, mi persona, dice. Mm, sí, están en el grupo. Ah, no están ellos. Ah, ya. Acá tengo. A ver, Sí, Ebrando lo el hacer, ya se unió, dice. manda a sala 3. Ya. Jorge Morales. Roger. Roder. Sala 2. Ya. Me avisa, me avisas, Albert, para hacerte ingresar a alguna sala más de un rato, si no. Ya, no hay problema. Sí, no te preocupes. Ebrando. Entonces, como recién han comenzado unos 10 minutitos, quiero que lean esas resoluciones. La lectura. Son interesantes, sí. La sala 2, ¿qué resolución les toca? ¿Les has asignado? No. No he asignado ninguna resolución. Pásales nomás. Cualquiera que les toque está bien. Sí, porque tengo que escribir en el WhatsApp. Ujú. Indris, Freddy, pueden unirse a los grupos. Freddy está en sala 2. Freddy.
tiene un título habilitante, para el aprovechamiento de las especies forestales, en este caso, leyendo la resolución, Ujú, requieren pues la participación de un regente que anteriormente se conocía como un consultor, ¿no? Que claro. ellos, a través de su especialidad, que es un ingeniero forestal, realizan un tema de identificación, en tema de verificación de cuántas especies se encuentran en una parcela corta para que se puedan ser aprovechadas. En este caso es un permiso, ¿no? En la Ujú, Madre de Dios. Y tienen que avalar y dar una información correcta, ¿no? Y verídica para que posteriormente sea presentado como expediente técnico administrativo a la autoridad forestal regional. Y en este caso ujú, la autoridad forestal lo que tiene que hacer es que a través de un, de un técnico forestal o servidor público, constatar, ¿no? O verificar que lo que está declarado en el expediente, en este caso un plan de manejo forestal, sea o, o un plan de manejo forestal intermedio, ujú, ujú. este, mm, que sea verídico, ¿no? Y una vez que se emita una inspección ocular, el ingeniero que ha ido a campo, en este caso, tiene que emitir un informe técnico, ¿no? Dando su precisión, si es recomendable o no aprobar a través de una resolución directoral o una resolución gerencial, Ujú, para que se claro, pueda hacer el otorgamiento de un derecho, en este caso para aprovechamiento de especies forestales maderales, ¿no? ya, Y lo que pasa es que se abre el panorama ya cuando los Infor va a supervisar en el claro. periodo, a través de una supervisión ordinaria. Ellos supervisan en la parcela únicamente a ver si dentro de esas obligaciones que tiene el titular se están cumpliendo, porque hay cláusulas que ellos leen y se asesoran a través del contrato, si Ujú, le están cumpliendo o no. ujú, Y ujú. resulta que no solamente siempre se ve la figura de la extracción, ¿no? A veces de la extracción, el cambio de uso, incluso facilitar a través de su contrato para que se haga el transporte, sino también que a veces se da resultados de que en el expediente presentado, que en este caso el plan de manejo, puede estar, no llega a haber una información verídica. Incluso hay especies que no existen en campo, o sea, y hay una incongruencia total entre lo que se ha podido presentar en el plan de manejo con lo que se está supervisando en campo, ¿no? Entonces, sí, ahí ya atañe a la responsabilidad del regente porque él es el encargado que realiza esa suscripción, él lo avala esa información, ¿no? Suscribe ese POA. Entonces, Ujú. y ahí viene a ser los informes un tema de análisis y lo remite, ¿no? Al CERFOL como autoridad competente para que puedas dar un inicio a un procedimiento sancionador al Ujú, ujú. regente, ¿no? Y es algo que me llama la atención porque cuando nos hacemos la pregunta de qué eh, en el tema de enlazar una función pública es que eh, usted nos dio el sábado pasado una lectura muy interesante que lo he podido leer gran parte, que es el tema del principio de confianza y la responsabilidad de funcionarios públicos en las misiones de delitos forestales. Un tema Claro. muy Ujú, interesante es la importancia de en sí, de regente, ¿no? Porque muy aparte de que es un profesional independiente, cumple un papel muy importante en el tema de la conservación del patrimonio nacional, porque de ahí inicia, pues, para que se otorgue, o el procedimiento para que sea otorgado un permiso para el aprovechamiento de especies maderables. claro. Entonces, he podido resaltar un tema, un párrafo muy interesante que señala el autor, es Ujú, en que ujú. para que se pueda identificar incluso delitos de tráfico de madera, incluso tema de bosques, este, primero tendría que evaluarse, ¿no? Los planes de manejo que han sido evaluados y analizados con informes del personal de la autoridad forestal, que han sido Claro. incluso recomendados. Entonces, ahí nace ya desde ahí es el punto de partida, y creo yo, desde la elaboración de un plan de manejo para que posteriormente vengan a ser más. Porque a veces esto ya se pone en contexto cuando los informa, no Ujú. anteriormente. Entonces, si los informa no va o hacen sus obligaciones de supervisar ordinariamente, simplemente no se llega a enterar. Claro. Simplemente, actualmente yo trabajo en la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Madre de Dios y Ujú. veo casos en ese sentido donde a veces los descargos que realizan los consultores
consultores forestales, y que he podido apreciar es que al ser una supervisión ordinaria por parte de los Infor, es decir, solo una parcela que la que ha sido aprobada para el plan de manejo, solo exclusivamente se ha profundizado en esa parcela. Entonces, Ujú, lo que normalmente dicen ellos es que sí están los árboles, no es que no existen, sí están, sino que se encuentran dentro o fuera de esa parcela por el tema de que han usado diferentes tipos de herramientas de GPS. Es, eh, ujú. y ahí es un dilema porque cuando va los informa otra herramienta de ubicación, de mapa, con coordenadas diferentes con GPS, otro instrumento, ¿no? Entonces no van Ujú, con ujú. lo que... Entonces ahí viene el detalle, ¿no? Entonces, y normalmente esos casos, lo que la fiscalía a veces tiende a hacer unas investigaciones es ampliar ese panorama, realizar una diligencia nueva, pero con participación obligatoria, no solo del titular, sino también del regente, ¿no? Para dar credibilidad, porque estaba viendo esta resolución, incluso en este caso, que sanciona Serfor, prácticamente el regente acepta sus cargos, ¿no? De imputación, Claro. más no, Ujú, ujú. pero en el ámbito penal es totalmente diferente, ¿no? Entonces, y ahí estoy viendo que ese es el inicio de que se ve más adelante los delitos ambientales. Ahora, doctor, hay un tema muy interesante que me ha camado en relación a eso, es que eh, el tipo penal del 314, que era Ajá. otorgamiento ilegal de derechos, Sí, anteriormente no incluía a los servidores públicos, solo a los exacto. funcionarios. Ujú, Entonces, el detalle era ahí, porque el que iba a supervisar a campo, el personal de la autoridad forestal regional, no era pues un funcionario, sino era un servidor. ujú, Entonces, ujú. como no estaba ahí contemplado en el tipo penal, simplemente no tendrían por qué ser pasibles de una sanción penal. O sea, prácticamente se salvaban, no se podían ser inmersos en una investigación penal, ¿no? Solamente por ese. Y ahí ya hay una modificación actual, ¿no? Que actualmente se ha incluido Exacto. el servidor. Así Entonces, es. esa es una apreciación mía que va relacionada también con el estudio que usted nos ha proporcionado y es muy interesante. Personalmente creo que el regente en sí es una pieza clave en todo esto de los procedimientos de gestión forestal, porque prácticamente es el que va a iniciar pues con, mm, con la información que se va a hacer muy importante para que la autoridad forestal pueda más adelante, ¿no? Dar un otorgamiento en este caso. Eso es de mi Claro. parte. Muchas gracias, Roder. Estupenda tu participación. A ver, ¿quiénes más han tocado la resolución 068? Y luego voy a agregar ahí a lo que vayan a comentar. ¿Alguien más leyó la 068? Indis, creo que tú también estabas con la 068. ¿Alguna apreciación más que puedas agregar? Porque hay temitas interesantes que quiero conversar con esta resolución. Indris o Meridia llegaron a leer la 68. A lo ligero, Ah, perfecto, doctor. perfecto. Lo que has leído, perfecto. A ver, coméntanos, como para cerrar algunos temas que de repente has visto que no comentó Roder, o alguna apreciación tuya, que también es importante. Solo que el regente pues tiene una responsabilidad directa y también es una información falsa lo que presenta. Ya, y en este caso la información falsa fue muy alta, ¿no? El 99%. Sí, pero yo creo que eso, como todo regente o en el curso de regencia, debe haber Ajá. uno en su debe haber llevar la ética profesional, porque yo no entiendo, algunas veces yo he ido a hacer los censos, pero yo creo que eso ya es ética profesional, la que se presten para eso. Claro, claro, perfecto. Perfecto, Meridia. ¿Algo más de repente así que te pareció interesante en esta resolución? ¿O eso es todo? Indris.
Indris, ¿tú quieres agregar algo más? Indris, ya, no hay problema. ¿Sí? Doctor, ¿qué tal? Buenas, soy Evandro. Por fin me ¿Qué tal, puedo Evandro? conectar. Perfecto. Es leí la 68, el de resolución Sí, es 68. crear mi grupo. Estaba leyendo sobre el regente. A ver, Tenía una a ver. consulta, una eh, consulta. No sé qué comentaron mis compañeros anteriormente. Roder, A ver, bueno, tener buena comentó señal. Roder y Meridian. Sí, te Es escuchamos, Evandro. A ver. respecto, es respecto si los regentes, dentro del lineamiento para la aprobación de un permiso en predio privado, ¿es obligatorio o está prohibido que un regente lo solicite? Ah, el título habilitante, ¿te refieres? Ajá, porque creo que el regente acá es el que presenta, creo. Ya, perfecto, ya. Esa es una primera pregunta más, ¿ya? Otra pregunta más, Evandro. Otro De es la respecto a resolución. la Ajá. supervisión. Durante la Ujú, aprobación de ese permiso, exactamente hay uno de los filtros que viene a ser la inspección ocular por ujú, parte ujú, de la entidad para la aprobación, ujú, para el ujú, informe ujú. de aprobación. Y en los antecedentes no menciona si en realidad la autoridad regional realizó la inspección ocular o fue una, ¿cómo se llama? Una fiscalización posterior o una supervisión posterior. Ya, ya. Porque si el regente presentó esa información, el ingeniero o la autoridad regional se hubiera percatado con la inspección ocular. Claro, claro. Ujú, ujú. Entonces, acá solamente no tuviera responsabilidad. Bueno, en el tema administrativo, pues llevaría responsabilidad a aquel regente y tanto como el titular, Ujú, no solo el ujú. regente. Y bueno, en la parte penal ya pues llevaría también pues el funcionario público que aprobó, que recomendó aprobar. Claro. Ajá, esas son las apreciaciones que estaba viendo, doctor. Ya, perfecto. Ya, mira. Interesante esta resolución porque en este caso en concreto les he mostrado una resolución en la que se evidencia el 99% de inexistencia de individuos. Es más, este, Osinfor evidenció que no existían, además de los individuos, no había ni viales, ni patios de acopio, no había nada. Y ahí salta la pregunta, pues no, en efecto, se realizó una inspección ocular previa. Claro que en esta resolución no se trata de sancionar pues al profesional de la administración regional que ha realizado la inspección ocular, porque la evaluación no es para él, sino la evaluación es justamente para el regente o el profesional que se ha encargado de apoyar al titular de un título habilitante que estaba autorizado para poder aprovechar recursos forestales. Se supone que el regente o el consultor en su momento tenía como sus facultades, ¿no? Previstas en la norma, y eso es importante, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del regente? Acá está, elaborar o formular o suscribir el plan de manejo. Ya, entonces, esa era la función que en sí debía verificarse que el regente haya cumplido. Formuló un documento de gestión conforme a la realidad del campo. En el caso en concreto estamos viendo de que no. Pero ojo, el regente no es el titular, entonces no es quien solicita que se le autorice el plan de manejo, sino él es quien apoya, quien colabora, en que todo lo que se vaya a planificar y posteriormente ejecutar sea consistente con la realidad y mantenga ese principio ecosistémico de sostenibilidad del recurso. Sí, esa es la función del regente. Entonces, no sería coherente pues que el regente sea quien solicite el título habilitante. No obstante, podría darse el caso que lo haga como un representante del titular, pero el título habilitante va a salir a nombre del titular, no a nombre del regente, ¿ya? Este, mm, respecto a las inspecciones oculares previas, en efecto, en esta resolución no precisa nada si es que ha habido esa inspección ocular previa. Como les comenté, no forma parte de esta evaluación. Otro elemento, a ver que en esta etapa, en esta evaluación de este año, se estaba verificando un POA relativamente antiguo, ¿sí? A la fecha de emisión de la resolución final.
Es por ello que en ese entonces también se determina la multa que se va a imponer al regente, que no es una habilitación como es lo que se esperaba en ese, bueno, se esperaba en ese entonces, ¿no? En ese entonces no había esa posibilidad de aplicar la inhabilitación. ¿Por qué? Porque no estaba regulada como tal para su sanción. Y lo propio sucedía con el tema de la aplicación de la multa. Entonces, lo adecuado fue imponer lo previsto, no, me estoy equivocando. De acuerdo a los lineamientos del PAC, para este caso en concreto, sí había una determinación, pero este guardaba relación con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por eso la multa precisa, ¿no? Que es de 5 a 10 UITs. Y al final concluyen en imponerle una multa de 5 unidades impositivas porque obviamente no se había determinado tampoco cuál iba a ser el nivel de gradualidad. Es que de repente Porque ¿qué es lo que pasaba? Ya, si tenemos información falsa, hagamos de cuenta que declaran 100 arbolitos y solamente no existen 5, ¿cuál sería la multa a aplicar? Si el menor es 5 ITs, sería 5 ITs, ¿no? Pero si no están los 100 y no tienes una metodología que te permita graduar el porcentaje por el cual se deba sancionar, no podrías decir automáticamente que sean 10. Entonces, ¿por qué no puedo ponerle 7? Puedo ponerle 8. Entonces, en ese entonces, aún se estaba trabajando con esa evaluación. Sumado que en ese entonces todavía existía el Decreto Supremo 011 respecto a la imposición de las multas, respecto al pago de las multas, en periodos cortos, ¿no? Te decía, si pagabas la multa dentro de los 20 días, la multa iba a reducirse en un 50%, y si lo hacías dentro de los 30 días, en un 30%. Este Doctor, una artículo, consulta. sí, Disculpe, doctor, que le corte antes que se me vaya este. ¿Y el cobro coactivo se da a los regentes? claro, sí, ¿Y cómo se da si solamente creo que eso se da cuando es funcionarios públicos? ¿O no, esa parte me podría explicar, por favor? ya, son dos cosas diferentes. En este caso solamente se está sancionando al regente. ¿Por qué? Porque él tenía una obligación prevista en la norma para acompañar adecuadamente desde la elaboración hasta la ejecución del plan de manejo, ¿ya? Otra cosa es respecto a los funcionarios o servidores públicos que nos comentó Roder. El comentario que hizo Roder fue en atención a la bibliografía que les entregué el día sábado, que va un poquito más allá de esto. Esta es la primera parte, ¿no? De la parte sancionaria. La segunda parte ya son con procesos penales. Y ahí ya se ve respecto a la responsabilidad del funcionario y servidor público y respecto al principio de confianza legítima, que es lo último que iba a desarrollar en esta clase. Es que no te preocupes. De esta parte solamente es respecto al regente. Al regente, no sé si uno de los casos también les tocó un consultor, pero creo que los tres eran de regentes. El de consultor lo guardé, creo. ¿Ya? Pero esa es la diferencia que quiero que se entienda, ¿no? Eso es lo que se tenía en ese momento y por eso en este caso en concreto, como se trataba solo de información falsa, se sancionó con esas 5 UITs, ¿sí? Al administrado. Que obviamente en ese entonces con el anexo del Decreto Supremo 011 todavía le era beneficioso porque podía reducir su multa hasta en un 50 y en un 30%. A la fecha, este artículo 20 del Decreto Supremo 011 ya se eliminó con el reglamento de infracciones y sanciones, porque en su segunda, sí, en su primera disposición complementaria ya establece que se derogan el artículo 18 y 20 de este decreto supremo, ¿sí? Respecto al tema de los servidores y funcionarios públicos, lo vamos a ver el último. Luego, Meridia habló respecto a la responsabilidad ética. Ese tema es relevante y guarda relación justo con el tema de los colegios profesionales que comentábamos hace un momento. Se supone que los colegios profesionales se encargan de verificar que sus profesionales que se adhieren pues son sumamente probos y enmarcan su labor bajo un marco ético. La pregunta justo ahí saltaba. Con esta resolución también hubiera sido pertinente comunicar al colegio de ingenieros al cual representa o donde pertenece este regente para poder indicarle su actuación. En mi opinión, y conforme a lo que también nos comentó Meridia, yo creo que sí. Yo creo que sí debería comunicarse también al colegio de ingenieros. Porque no sería adecuado mantener a un profesional que no
que no cumple con los estándares de calidad mínimos, porque como hemos estado conversando, la función que ellos realizan es para el interés público, para la sociedad, para el beneficio de la nación. ¿Sí? Ya. Esta era la primera resolución. Ahora, ¿quién escogió en la resolución 123? A ver. La 123, ¿quién cogió? Eleazar, de repente tú. Meridia sí está. Roder, Samir, Vivian. ¿Alguno de ustedes cogió la resolución 123? ¿O cogieron la otra? Doctor, de nosotros es la 68/2020, igual. ¿Ah, sí? A ver, coméntanos, Sí, por con favor. Evandro. Ya, a ver, coménteme, ya, bueno, ya. Si de repente algo más que quisieran agregar respecto a esta resolución. Y no, bueno, primero sus opiniones, ¿qué les parece esta resolución? ¿Qué les pareció esta resolución? Ver, Vivian, Evandro. Vamos, con confianza, no se preocupen, muchachos. Igual lo seguimos desarrollando, Vivian y Evandro. Bueno, respecto a las tres preguntas que usted nos indicó, ¿no? La primera Ajá, que era que si había una relación entre el título habilitante y la regencia. Obviamente que sí, ¿no? El título habilitante en este caso sería el permiso para el aprovechamiento de productos forestales maderables, en este ajá. caso en un predio privado, ¿no? Ujú, ujú, Que está otorgado por la ARFFS, ujú, ujú. eh, y sí tiene relación con, en este caso, con el ingeniero, que es el que a pedido del titular del permiso, ¿no? Ha realizado, bueno, entre sus funciones, que es elaborar el plan de manejo, ¿no? Con la Claro. finalidad de que este particular, que vendría a ser Mario, tenga acceso, ¿no? Pueda tener acceso y aproveche de estos recursos naturales, ¿no? En este caso, el producto forestal maderable. Entonces, Ujú, sí guarda relación, ¿no? Entre el quien expide este documento, que a posterior va a ser importante para que se pueda acceder a este particular al aprovechamiento del recurso, ¿no? claro. Ya, y respecto a si enfatiza una función pública, como le pregunté si era una función pública, o sea, si se refería a la función pública que realizaba el ingeniero en este caso, ¿no? Ujú, Eh, pues sí se enfatiza, pues, ¿no? Porque como usted comenta, eh, se busca que con su actuar, que con la función relacionada a su cargo, él apoye no solamente a la institución, sino que también realice una función a miras de, el interés público, ¿no? ujú, Y ujú, todos esperan de que con su función coadyuve a la conservación del patrimonio nacional, ¿no? Que ujú, efectivamente ese particular, al hacer ese aprovechamiento de recurso, cumpla con ciertos eh, requisitos, eh, por ejemplo, ahí estaba faltando a su función por lo que no existían dichos, bueno, ciertas especies forestales, por ejemplo, ¿no? ujú, Bueno, entre otras conductas, ¿no? ujú, ujú, Que constituyen una infracción. ujú, ujú. Vivian, una consulta. ¿Y por qué? ¿Y por qué no podemos hacer otra nueva supervisión a nivel del CERF? O una nueva verificación. ¿Tú qué opinas? Como posterior a Claro, después de la información que nos remitieron de Osinfor aquí. cuando ¿Podría ser detectaron que, factible, ajá, podría ser factible o sería necesario que Osinfor vuelva a ingresar a campo? ¿Tú qué Mm, opinas? Doctor, ¿Sí? a lo que yo tengo entendido, cuando uno presenta el plan de manejo o algo, CERFOR verifica, ¿no? Lo que es la revisión ocular para poder aprobar este título o el plan de manejo, mejor dicho.
Ujú. y ya en el aprovechamiento OSINFOR tendría que entrar. Ya, claro, esa es la función de OSINFOR porque está entrando un título habilitante. Y cuando ya le comunica los resultados, porque entiendo que este procedimiento es un proceso concluido de OSINFOR, ¿verdad? De lo que hemos leído es un proceso concluido, ¿sí o no? La pregunta que yo les hago es, ¿y por qué no OSINFOR que está investigando a otro sujeto? ¿Por qué no el CERFO vuelve a ingresar a ese lugar? ¿Tendría alguna limitativa? Porque el sujeto investigado no es el mismo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habría algún problema? ¿No habría algún problema? ¿Qué opinan? ¿Habría alguna limitante? Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, en el caso, porque OSINFOR tiene la función de supervisión a los títulos de habilitantes, Ujú, ujú. sería por eso de que no entra el CERFOR, ¿no? El CERFOR otorga el derecho en este caso y la función de supervisión lo realiza el OSINFOR. Ya está bien, pero lo que yo te pregunto es lo siguiente. En este caso ya no estás haciendo un proceso o una investigación contra el titular, estás investigando al regente. El regente ya es otra persona. Por ejemplo, cuando se emitió esa resolución la que están analizando, se ha sancionado al regente por información falsa, pero al titular, que fue materia de investigación de ese mismo procedimiento, no se le sancionó por información falsa. Eso nos permite concluir que son dos personas diferentes. Entonces, ahí va mi pregunta. Si estamos hablando de la calidad de dos sujetos diferentes, la investigación que pueda realizar una u otra entidad, ¿afectaría en algo? ¿Serfor podría ingresar a campo para verificar que lo que hizo Sinfor está mal, por ejemplo, prácticamente? ¿O hay alguna razón por la cual ya no requiere ir a verificar a campo? Doctor, porque en sí no es atribución del CERFOR supervisar títulos habilitantes en Ujú, esa ujú. parte. Y le compete al CERFOR más bien emitir alguna sanción a los regentes. Eso es, Ya, porque es su ujú. competencia más que todo, ¿no? Ya, ajá, está bien, pero ¿cómo se llama? Otra vez, el CERFOR no está supervisando al titular del título habilitante, ya está supervisando la actuación del regente. Ya al titular del título habilitante le correspondería en todo caso a los Infor. Claro, hasta ahí estamos perfectos, no tengo no hay ninguna observación. Por competencia es OSINFOR quien se encarga de supervisar y sancionar a los titulares del título habilitante. La pregunta es si en este caso ahora OSINFOR está sancionando al regente, ¿podría el CERFOR ir a campo para verificar si en efecto el regente cumplió con todas sus obligaciones, que incluyen incluso verificar la adecuada ejecución del plan de manejo? ¿Hay algún resguardo normativo o algo que nos diga lo contrario? ¿O será suficiente solo con la verificación de OSINFOR para poder sancionar al regente? Porque en este caso en concreto, los hechos que sustentan esa resolución de sanción, ¿de dónde la han extraído? De OSINFOR, ¿no es cierto? Sí, doctor de Osinfor. Y yo diría, yo como regente, yo te pido que hagas una nueva verificación de campo porque lo que ha hecho OSINFOR está mal. ¿Podría ser válida esa alegación? Sí podría ser válido, doctor. Exacto. Lo Claro, sí es que, válido. ajá.
Porque sí, o sea, dentro de un procedimiento todos pueden argumentar, ¿no? Lo que le parezca inconveniente para ejercer su derecho de defensa. Pero hay un articulito en el tubo, ¿cómo se llama? Otras entidades. Es bien interesante y entiendo que se aplica en los procedimientos que lleva el CERFOR, ¿no? Y es que si te dice de que las evaluaciones realizadas por otras entidades de repente suministran de información base para que pueda sancionar a otra entidad, a otra persona. Y es lo que pasa en el caso del CERFOR. O sea, ya no requiere ir a campo, ¿por qué? Porque se sustenta en la prueba o en los hechos recabados por el OSINFOR, bajo el considerando de que la actuación fue pues la más idónea, ¿no? Estoy buscando el articulito. Pero sí podría ser un argumento de defensa, porque todo lo que se suministra en esa resolución es en base a los resultados de la inspección de campo de OSINFOR. Actuación probatoria de las autoridades, pues las autoridades no prestan objeción, solo... Hay una, no recuerdo cuál es el artículo. Acá hay un tema de omisión de actuación probatoria. Las entidades podrán prescindir de la actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los hechos planteados por los cuales... No, eso no es. No recuerdo cuál es el artículo. Ahora lo voy a buscar. Pero sí sería un argumento de defensa, pero también que es debatible, ¿no? Rebatible. No recuerdo cuál es el artículo. Bueno, en tanto voy recordando ese artículo, denme un minutico. Lo siguiente que les iba a comentar, acá hay un comentario. Pero la ley no dice que pero la ley no dice que el titular y el regente tienen responsabilidad compartida. ¿Es pregunta o es respuesta? Respuesta. Ya, es que la responsabilidad en realidad es responsabilidad solidaria, no compartida. Claro, legalmente se dice responsabilidad, ajá, responsabilidad solidaria. Pero y lo relevante también de esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, el tipo de infracción que se puede cometer, si bien es cierto, son los mismos hechos, el tipo de hecho infractor puede variar, al punto que incluso la sanción va a variar. En el caso que hemos visto de esta resolución de la 064, que bueno, he visto que lo han leído ya 5 personas, han visto que solamente se trata de información falsa, ¿ya? Pero en las otras resoluciones, por ejemplo, en esta otra resolución, no solamente se sanciona por información falsa, sino también aquí se va a ver el aprovechamiento y la información falsa. ¿Dónde está? Y eso era lo que justo quería que evidencien, ¿no? Todos los hechos se sustancian, como comentamos, respecto a la verificación técnica de campo hecha por OSINFOR. Creo que está en este. Acá coloco un argumento. Vayamos a la parte resolutiva, los hechos. Ya, y acá justo se junta con el tema de la inhabilitación. Ya, acá está el tema de la información falsa en los documentos de gestión y protección al patrimonio forestal. Ya, eso es lo que se vio también en el otro caso. Pero además es sobre el actuar inadecuado del regente, que está relacionado al aprovechamiento injustificado de estas especies. Es por ello que la sanción no solamente va a ir por uno, sino va a ir por dos. Y al final, cuando concluye y se acredita el procedimiento, se concluye el procedimiento y acredita la infracción cometida, disponen 2 sanciones por cada uno de los hechos infractores.
Uno, por el tema de la información falsa, que es de 5 a 10, y el otro por la inadecuada implementación. En este caso de la inadecuada implementación, sí se determina en atención a la cantidad de individuos que han sido aprovechados injustificadamente. Por eso tiene 2 multas. En el caso de Osinfor, por lo general suele sancionarse por la extracción no autorizada y por la movilización. Pero en este caso, en el caso de Regentes, la infracción suele ser primero por la información falsa, segundo por la inadecuada implementación y tercero, lo que está saliendo a flote en estos últimos periodos es por la falta de información. Me explico. Las obligaciones de regente pues son formular el plan de manejo y suscribirlo. Ser responsable sobre la veracidad, implementación y correcta emisión de las guías. Mantener el libro de registro actualizado, informar. Informar a la autoridad sobre el cese de sus actividades. Esta es la otra infracción por la cual el regente ahora está siendo investigado. Porque se advierte, por ejemplo, que en muchos casos el regente solamente firma un contrato para la formulación, ¿ya? Y de repente el titular no está de acuerdo con la forma como ha visto que ha ejecutado en otros lugares esa actividad. Entonces, si el regente no va a continuar, el regente tiene la obligación de comunicar eso a la autoridad. Yo no voy a continuar con la ejecución, porque de lo contrario, asumiría otra responsabilidad más. Disculpen. Entonces, eso también se puede generar. Y en este caso en concreto, lo que quería que vean era también la sanción complementaria. Y en este caso la sanción complementaria es básicamente la inhabilitación que se le da al regente. Sí, y son elementos que son sumamente importantes cuando se ve la calidad del regente. Y para ello pues se verifica necesariamente su calidad, si ha sido reincidente, reiterante. En este caso la reincidencia es lo que pesa, ¿no? Porque la reiterancia no. Y a razón de ello es que al final se concluye sancionarlo por 2 infracciones con una multa de 33.241 UITs. Y además, no, acá no, es en la otra. En la otra que se dispone la inhabilitación. Sí, y otra vez salta, ¿no? Sobre el correcto actuar de los regentes, sobre cómo se realiza este procedimiento que se sustancia en información emitida por otras entidades y que los tipos infractorios van a ser totalmente diferentes. Y van a haber casos, como en esta otra resolución, que no sé si lo llevaron a revisar, o de repente alguien me puede comentar algo sobre esta resolución, sobre la 41/2021. ¿Alguien de repente lo leyó? ¿Nadie? En esta resolución sí se hace mucho más álgida la evaluación y la implementación del documento de gestión, por lo que cuando concluye el procedimiento, la sanción llega a ascender hasta 242.000, no, 242.288 UITs. Y eso se debe a la implementación. Acá falta una hoja. Y eso se debe a la inadecuada implementación y también por la información falsa. Pero desde ya les comento, o sea, van a haber casos en los cuales va a ascender más la infracción. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ahora, otra vez, regresando con lo que comenzamos a un inicio, ¿no? Hemos visto que es muy relevante el tema de los colegios profesionales, ¿ya? Y yo les comento que
al menos en la actividad forestal, en el tema de recursos. Hay una pregunta ahí. Ah, ya. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad compartida y responsabilidad solidaria? Ya. Yo lo podría entender. En el caso de la responsabilidad solidaria, ¿qué es lo que vemos? Es sobre el mismo hecho, cómo es que hemos actuado, ¿sí? Y sobre los cuales se nos van a investigar y obviamente cada uno va a tener su responsabilidad. Pero en el caso de responsabilidad compartida, yo podría entender lo que me van a seguir un mismo procedimiento a los dos sujetos y al final van a tener que determinar la sanción que se va a imponer. Pero la sanción de repente puede ser pagada, si fuera multa, por cualquiera de los dos. Y eso va a ser determinado por la propia administración. Sí, por ejemplo, si fuera, no sé, este, una empresa y un trabajador, de repente, si la administración ve que la empresa tiene mucha mayor capacidad económica para pagar la multa, va a cobrarle a la empresa, ¿no? Independientemente de que los dos son responsables por el hecho cometido. Ya, ahora, ya, estábamos hablando sobre la importancia que tiene los colegios profesionales y más aún los ingenieros que están a cargo de esta actividad, o biólogos o profesionales. Por ejemplo, si nos vamos a la legislación de Ecuador, en la legislación de Ecuador no existe esa denominación de regente y mucho menos existió el tema del consultor, sino siempre se han tratado de ingenieros, o sea, de profesionales. No se les ha dado una categoría más. Lo propio sucede con la legislación de Bolivia, ¿sí? Siempre habla de los profesionales o técnicos forestales. En el caso de Ecuador te dice de los ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas u otros profesionales especializados en ciencias forestales. O sea, lo que han dado siempre prevalencia es a la calidad del profesional que eres como ingeniero, pero no en darle esa categorización de consultor o regente. Situación que es muy distinta a la que pasa en Perú. Entonces, de ahí siempre nace la pregunta, y estamos dándole una categorización superlativa a lo que realmente son como profesionales, ¿sí? Y eso es relevante tratar de colocarlo, de repente plasmarlo, porque actualmente ya se está viviendo una especie de cambios, ¿no? Ya estamos en una especie de administración mucho más autodeterminativa y de repente se tendría que repensar eso, si en efecto es necesario tener tantas calidades para que sobre algo que en lo que en realidad sí somos profesionales, ¿sí? Eso uno. Y dos, respecto al tema de la ética profesional que se debe cumplir en los colegios profesionales. Por ejemplo, yo les comento que ya en Ecuador al menos, se debatió sobre la constitucionalidad de los colegios de ingenieros, de los colegios en general. Y declararon que es inconstitucional tener que exigir a una persona colegiarse. ¿Por qué? Porque en esta resolución, que es la 038/2007 del tribunal de allá de Ecuador, indicaron que esto atentaba contra la libertad de empresa y la libertad de asociación, ¿sí? Y uno de los fundamentos fuertes que los gremios y los colegios señalaban, ¿no? Es que las directivas de esos gremios alegan tener una larga tradición de haber sido conformadas de hace varias décadas. No obstante, es un hecho público que nunca se preocuparon en la mayoría de los casos en reformar sus estatutos, en tratar de mantener una vinculación más efectiva e inmediata con la colectividad, en rendir cuentas con sus actos y en rendir cuenta con sus actos. O sea, lo que pone en relieve en esa resolución de Ecuador es de que en efecto los colegios profesionales de ese país aparentemente no impulsan lo que debería impulsarse y buscarse para con sus profesionales, ¿no? Desde el hecho de que puedan mejorar su estructura interna hasta rendir cuentas con las actividades funcionales que ellos realizan. En esa resolución
Dice, al obligar a las personas naturales o jurídicas de derecho privado a pertenecer o afiliarse a determinada agrupación, coarta la expresión de voluntad de las personas, impidiendo que éstas acojan a cuál de ellas desea incorporarse, o simplemente el deseo de mantenerse al margen. Desde lo más sencillo, como puede ser un comité barrial, un club social o deportivo, pasando por el grupo de profesionales u organismo internacional. Entonces, de alguna u otra manera en nuestros países vecinos se debate incluso este aspecto, ¿no? Sobre si realmente los colegios profesionales cumplen una función importante. Y segundo, también lleva a preguntarnos si en efecto es necesario tener esa calidad que pone tan en alto el tema de lo que tenemos ahora de la regencia forestal, ¿no? Si en realidad un, un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero forestal siempre nació como ingeniero forestal desde que, no, siempre se desarrolló como ingeniero forestal desde que entró a la universidad, ¿no? Y es lógico que tenga esos conocimientos sobre cómo se maneja el recurso o el patrimonio forestal, y lo propio los que ven el tema de fauna. Entonces, ¿qué necesidad habría de colegiarlos o darles una categoría más? Si ya han estudiado por el periodo que corresponde a sus universidades esa rama, ¿no? Y es un tema que se los dejo para ustedes ahí como un chip, ¿no? Para que piensen o repensemos qué es lo que tenemos. Eso por un lado. Y por otro lado, el día sábado yo les brindé esa lectura de la confianza legítima. No sé si alguien, aparte de Roder, quisiera comentar algo. ¿Alguien de repente quisiera comentar algo aparte de Roder? Porque muchas gracias por tu participación, Roder. En esta lectura que sí sería bueno que lo puedan revisar, se debate respecto a la responsabilidad que tienen los funcionarios y servidores públicos que evalúan los documentos de gestión, pero ya desde el punto de vista mucho más penal, ¿sí? Desde las investigaciones penales. Si bien es cierto y queda claro de que va a existir responsabilidad por parte de los titulares o regentes que elaboran, que presentan, elaboran y ejecutan estos documentos de gestión, lo que se pone en relieve es si es que también los servidores públicos tienen algún nivel de responsabilidad. Lo que siempre ha quedado de claro es que los funcionarios, o sea, los jefes, sí tienen un nivel de responsabilidad por verificar sobre la adecuada gestión de la documentación que ellos van a firmar. Pero acá se pregunta si también los servidores. La respuesta que nos brinda el autor es básicamente de que sí, deberían tener un nivel de responsabilidad y no acogernos a este principio de confianza. ¿Por qué va en contra de este principio de confianza? Porque a nivel de los procesos penales ya se ha advertido, y es más, existe ya una casación de MICA, donde se indica, ¿no? De que en atención al principio de confianza se debería eximir de alguna responsabilidad, por ejemplo, al funcionario público de alto grado que ha visto un documento que es incorrecta o contraria a norma. Por ejemplo, si un regente forestal, no, si un especialista que recibe un documento para evaluar si el plan de manejo es verdad o no, y no lo hace, es decir, va a campo, pero en realidad no hace la verificación de campo, o de repente por un acto de corrupción indica que sí está todo lo que indica ahí, este, como se llama, esta persona quisiera ser eximida, este, mm, su jefe superior va a coger el principio de confianza legítima, indicando de que él se valió de la información que su servidor le brindó, y no es que él haya ido a campo. Bajo esa línea es que esa casación es que se expone de que hay un grado de responsabilidad un poco más ajeno para los funcionarios que están en la parte alta, y más la responsabilidad debería recaer en el servidor que hizo esa inadecuada verificación. Entonces, algunos propugnan de que si no se diera ese tipo de relevancia al funcionario, entonces estaríamos cayendo a una especie de horizontabilidad respecto a las responsabilidades administrativas, cosa que de ser así no tendría razón de ser de que existan funcionarios públicos.
Y se supone que un funcionario público no es cualquier persona, sino es una persona que tiene los grados académicos adecuados y los conocimientos adecuados para poder ejercer ese cargo. Entonces, ahí ha nacido ahora, al menos estos últimos años, el debate, ¿no? Y es que en efecto, ese principio de confianza podría eximir de responsabilidad al funcionario y responsabilizar aún más a los servidores públicos que trabajan para ese funcionario, ¿sí? Y eso también se los dejo a ustedes como una especie de idea para ver qué es lo que piensan, porque siempre es bueno conocer también la opinión de todas las partes. Bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna No, duda, muchachos? claro. Sí, ya el día jueves queda la última sesión y ahí vamos a ya cerrar con los demás actos administrativos que tienen un nivel de responsabilidad, pero ahí lo relevante va a ser determinar si en efecto estos actos administrativos también tienen la misma relevancia que los títulos habilitantes, o es que ha habido alguna norma aparte de la ley forestal que le ha dado esa importancia, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver el jueves. Entonces, ninguna duda. Ninguna pregunta, ninguna duda. ¿Se han cansado? Y yo creo que se han cansado. ¿Qué El dice ar- el artículo que lo, menciona? Ah, ya, que otra vez lo vuelvo a subir el artículo. Si no se los vuelvo a subir, no hay problema. ahora les paso al grupo. Ha sido el... El sábado. No, el nombre del artículo no me acuerdo. Ah, sí, ahora justo lo acabo. El artículo del tubo. Ya, hay un artículo, sí. Este, información de otras entidades es. eh, suministro, suministrada. Sí, sí. Hay un artículo en la Ley del Procedimiento Administrativo General que te permite utilizar información de otras entidades. No recuerdo cuál es el artículo. Mm, suministro de información. No recuerdo el artículo. Bueno, en tanto lo busco, yo se los traigo para la siguiente clase, no se preocupen. Yo me acuerdo que por aquí debe estar, pero yo se los paso, no se preocupen. Entonces eso era hasta ahí quedamos por ahora, ¿no? Ah, aquí está, ya lo encontré. Sí, ahí nos quedamos. Estoy mandando de la Sí, asistencia, enlace. ya en También tanto le estás mandando el enlace, ya encontré el artículo. Aquí está el artículo 50. Validez de actos administrativos de otras entidades y suspensión de procedimientos. Salvo norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos, las entidades no pueden cuestionar, acá está. Las entidades no pueden cuestionar la validez de los actos administrativos emitidos por otras entidades. Esa es la respuesta. Que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos de los procedimientos administrativos a su cargo. Esa es la respuesta. O sea, no podemos negar ni cuestionar todo lo evaluado por OSINFOR en caso se evalúe la responsabilidad administrativa del regente, ¿sí? Salvo que se declare nulo el acto. Por eso cuando inician procedimientos contra regentes tienen que ser sumamente cautelosos. Primero, de verificar que el acto que concluye el procedimiento quedó firme.
o en su defecto que haya agotado la vía administrativa. A razón de ello es que en este caso el SERFOR tendría que recién imputar los cargos porque quedan totalmente ciertos todo lo declarado en sus documentos. De repente algunos no conocen, pero cuando se evalúa la resolución de conclusión del procedimiento que emite el tribunal del SERFOR, de los informes, sustentar su imputación de cargos y para concluir de que es cierto lo que indica. Entonces ahí están pues las actuaciones materiales que realizaron descritas en sus actos de verificación de campo y obviamente debidamente analizadas en sus informes de supervisión. ¿Sí? Ese es el artículo, mis queridos amigos. Ya, con eso es todo. A ver, hay una pregunta aquí. Gracias, doctor. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Entonces ya estamos coordinando para el día jueves. Bien, gracias, estimado Albert. Y bueno, buenas noches con todos. Y ahí les envié la asistencia en el chat, por favor. ¿Se registra? Muchas gracias, doctor. Muchas Ya, gracias a ustedes. Ya estamos coordinando. Que tengan muy buena noche. Abrazos a todos. Hasta luego. Gracias. ya, igual. Buenas noches. Noches, teacher, pues Buenas noches a todos. Igual, buenas noches.